vamos viendo al paso del tiempo es que el mayor problema o sea, el mayor daño se hace mediado por el daño que se hace a nuestra microbiota, a nuestro microbioma, especialmente a la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un repasito, son unas pinceladas, no os preocupéis, voy a preparar un PDF con la mayor parte de la información que está en esta presentación y se lo haré llegar a Guillermo o a los que estáis en los grupos, pues os lo paso, porque creo que hay muchísima información, pero abordar los trastornos del espectro requiere no de una hora, sino de años, ¿no? De trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con ello. Ya todos conocéis el famoso barril, que esta foto proviene de bioresonancia Beacon de Alemania, pero es el mismo concepto que después aprendí en medicina ambiental, ¿no? Es como vamos llenando con diferentes y múltiples factores el barril y cuando se desborda, aquí debajito, es donde pueden aparecer esas enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, eh, de todos los campos, ¿no? Porque realmente en cada persona, según su individualidad bioquímica y según sus circunstancias, esta sobrecarga, esta salida del barril va a inclinarse hacia un lado o hacia otro. Realmente creo que el escenario del autismo, en él confluyen todos los factores y realmente siempre digo que si aprendemos a manejar esto, aprendemos a manejar casi cualquier patología, ¿no? Excepto las situaciones agudas, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosas llenan este barril? Pues son muchos los factores no son excluyentes entre sí, como digo, siempre se van sumando hasta que desbordamos el barril en el desarrollo de trastornos del espectro, metales pesados, el glifosato, virus, bacterias, cándida, parásitos, la inflamación intestinal, la neuroinflamación, pero todo esto después se va juntando, ¿no? Las intolerancias y alergias alimentarias y especialmente los problemas con el gluten y la caseína, ¿no? Con la parte proteica de los cereales con gluten y con la parte proteica de la leche. Infecciones virales, parásitos, bacterias y hongos alteran el sistema inmune creando alergias, problemas gastrointestinales, neuroinflamación, etcétera, etcétera, que después van a disparar en determinadas áreas afectando a áreas cerebrales que tienen que ver con la comunicación, con la comunicación verbal y no verbal, con la relación con el entorno y un montón de cosas más, ¿no? El resultado, lo que nos encontramos cuando ya viene especialmente niños, ¿no? Que es lo que más atendemos, no es que no haya adultos. Pero bueno, el escenario que nos encontramos es una carga tóxica brutal, con rotura de todos los mecanismos de homeostasis, con pérdida de comunicación del sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, y todos ellos a su vez se comunican con microbiota. Así que, como digo, todo esto que vamos a ver, todo en el fondo la mayor parte o el mayor daño está mediado por el daño que hacen estas sustancias a nuestros microorganismos. Hay un daño directo al huésped, evidentemente, pero hay un daño que cronifica, que empeora el pronóstico y es cuando estos tóxicos han hecho cambios en la microbiota intestinal. Y eso no he visto ni un solo caso que no tenga este escenario, ¿no? Bueno, esta hojita es simplemente para que veamos un poco todo lo que puede influir y realmente todo esto es a lo que estamos expuestos. Si lo miramos fríamente, cuando profundizamos un poco en todas las cargas ambientales, nos damos cuenta que lo extraño es estar vivos, ¿no? No que haya un aumento de enfermedades, sino que parece incompatible con la vida la cantidad de exposición ambiental. Esto pertenece a un trabajo fabuloso de Joan Almeida, él creo que lo hizo como fin de grado y era un estudio de los probables factores ambientales que pueden estar implicados en el desarrollo de los trastornos del espectro. Independientemente de que hay una condición genética, que hay una predisposición genética y que hay factores genéticos, por supuestísimo, el aumento en la prevalencia, el aumento en los casos de autismo no puede corresponder de ninguna de las maneras solo a factores genéticos. Y evidentemente los detonantes, los que están haciendo que haya un aumento brutal en el número de casos en niños, bueno, pues tienen que ser toda esta suma de factores ambientales. Y como os digo, siempre hablamos mucho de microbiota, nos centramos en microbiota porque lo que vemos es la consecuencia, es decir,
Te llega el niño con el diagnóstico, miras microbiota y es el completo desastre. Estos serían factores previos que van afectando hasta que modifican ese escenario. Pero todos estos factores, tener muy en cuenta que también afectan a nuestros microorganismos y que precisamente para mí ese es el mayor problema. De hecho, yo empecé buscando mucho el tema de metales pesados, lo trabajé muchísimo con Solar Vital, lo investigué muchísimo, hice miles de mineralogramas para demostrar que se pueden sacar metales pesados del cuerpo con energía, no con una vía química, sino con una vía sería una quelación biofísica o algo así, ¿no? Pero después me encontré que había un escenario en el intestino que era mucho más allá de sacar esos metales pesados y eran los daños ocasionados por esos metales y otros factores ambientales la consecuencia en el escenario del ecosistema intestinal lo más importante. Así que fue el punto de inflexión entre saber que era muy importante la carga por metales y que era muy importante la microbiota en los trastornos del espectro. Bueno, pues resulta que había un punto de contacto donde para mí está la clave, sin despreciar otras cosas que hay que hacer, pero para mí es el punto clave, es esas disbiosis inducidas por metales pesados o, un poco más general, disbiosis inducidas por xenobióticos, aunque ya os digo que tiene particular importancia los metales pesados. Si os ponéis a estudiar un poco la toxicología de metales, yo creo que queda fuera de toda duda porque los daños son brutales. O sea, cuando estudiamos mercurio nos damos cuenta que inhibe más de 1000 enzimas. O sea, os podéis imaginar la repercusión que tiene eso a nivel de toda la bioquímica del cuerpo. Y muchas de ellas están implicadas en los procesos de detoxificación, con lo cual estar contaminado por mercurio nos expone a no tener capacidad de detoxificación frente a otros metales y a otros xenobióticos, ¿vale? Esto simplemente es un poco para que dimensionemos, ¿no? Y también para que nos demos cuenta que influyen evidentemente los factores de los padres a lo que han estado expuestos. La edad de la madre es determinante porque si no ha hecho nada para vaciar el barril, pues evidentemente una mujer de 40 años tiene el barril más lleno que una mujer de 20 años en general. Lo bueno es que eso se puede arreglar porque una persona puede, antes de quedarse embarazada, hacer una buena limpieza, trabajar su intestino y encontrarse en un escenario de juventud desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de salud. O sea que eso, por fortuna, es reversible. Y aquí, como veis, pues se nombra de todo, ¿no? Desde contaminación en el aire, las fragancias, los plaguicidas, el glifosato. Bueno, luego está el factor género masculino y femenino, que no me voy a meter porque tiene otra complejidad. Bueno, en fin, las infecciones prenatales, las infecciones que pueda sufrir la madre en el proceso de gestación, todo lo que haga la madre en el proceso de gestación. Voy a cuidar las palabras para que no me lo censuren, pero bueno, pues creo que nos entenderemos con la mirada, ¿no? Todas las factores y enfermedades que ha sufrido la madre. Por ejemplo, hablamos mucho menos del TDAH y creo que ahí están implicados mucho. Tienen menos rotura de los sistemas de homeostasis desde un punto de vista físico, pero hay un tema emocional de fondo. Entonces, sí que recomiendo que cuando veáis un caso de déficit de atención, eh, tenemos que mirar mucho el factor emocional y los impactos que puede haber tenido la madre o durante el embarazo o antes o quién sabe, ¿no? Pero que ahí el eje intestino-cerebro está como disparado, está como señalizando continuamente y entonces mantienen un estado de estrés al sistema nervioso que le hace que no sea capaz de poner la atención a lo mejor donde debe, sino que pues está en otra parte, ¿no? Realmente no existe la posibilidad de tener un déficit de atención. Lo que tenemos es la atención puesta donde no debemos. Creo que eso es importante porque cambia la intervención, es diferente si sabemos que el foco está, o sea, que tú tienes el foco, pero no dirigido al lugar que debes, sino que está en otro lado o que se dispersa. Pero la atención es parte de la naturaleza humana y es una constante y siempre está. Bueno, por supuesto, complicaciones en el embarazo, el modo de nacimiento, la exposición a químicos ambientales, el donde vive la persona, o sea, todos estos factores lo tenemos que comprender como parte de eso que puede llenar el barril y que nos puede llevar a una situación de neuroinflamación y a una situación de retraso madurativo o de autismo o de lo que queramos
hablar porque este mismo escenario es el que encontramos en Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Cada uno tiene sus particularidades y afecta a diferentes vías, pero el escenario de carga tóxica y del medio intestinal es muy similar, ¿no? Cada uno, ya digo que con alguna característica, pero lo interesante es que bajo esta comprensión podemos ayudar en todas las patologías que llevan implicación neurológica, porque hablamos específicamente del eje intestino-cerebro. Pero esto también es extrapolable con algunos matices a enfermedades metabólicas, inmunes, autoinmunidad, etcétera, etcétera. Simplemente es definir, ¿no? Bueno, estos serían lo que no debe de hacer una madre, no debe de consumir en el periodo de tanto de la concepción de prenatal y peri postnatal, edulcorantes, colorantes artificiales, emulsionantes, bueno, pues un listado de todo aquello que no debería de consumir la madre ni en el previo, ni durante, ni en el justo después, ¿no? Y sobre todo, bueno, embarazo y lactancia, ¿no? Otro tanto por acá y un poco donde se encuentra. Os lo pasaré. Esto hace parte también del trabajo que hizo Joana Almeida. Muy interesante. No os preocupéis que os lo paso, ¿eh? Vale. Y entonces vamos a ir repasando esos factores. Estos factores que pueden hacer parte del desarrollo de trastornos del espectro, recordar, todos y cada uno de ellos tienen un impacto directo en el huésped y tienen un impacto en su microbioma, ¿vale? Van a modificar una exposición, una comida puntual, no va a hacer grandes cambios en el microbioma, pero evidentemente el consumo continuado de productos procesados, de azúcar, de un montón de porquerías, modifica el microbioma. Y de hecho es que para bien y para mal la dieta es el factor modificable con más capacidad de cambiar nuestro microbioma. Para bien, bueno, pues una corrección dietética, la intervención con la dieta es fundamental, y para mal, pues que evidentemente mal comer va a conllevar antes o después y más pronto que tarde a unos cambios en el microbioma poco interesantes para la salud, ¿no? Un alto porcentaje de niños con diagnóstico de autismo, con diagnóstico de hiperactividad, tienen algún tipo de deficiencia enzimática que les impide desdoblar adecuadamente las proteínas y específicamente la proteína de la leche y la del trigo, bueno, las gluteínas, la de cereales con gluten, ¿vale? También tener en cuenta la proteína de soja. O sea, cuando no podemos hacer un estudio de qué alimentos hacen daño a esa personita, así por defecto normalmente sacamos gluten, lácteos, soja y en general todos los alimentos que sean proinflamatorios y por supuesto y de base y antes que nada todo lo que sea procesado, azúcar blanco y todos esos edulcorantes, conservantes, colorantes y todo eso que hemos visto, ¿no? Eso es un envenenamiento crónico progresivo y con consecuencias bastante importantes. Bueno, entonces, estas proteínas no se degradan completamente y quedan en un tamaño que pueden atravesar la pared intestinal, van a circulación sistémica y de ahí provocan inflamación. Ese es, como sabéis, el punto de partida cuando hay hiperpermeabilidad intestinal, que sustancias que no deberían estar allí se cuelan por ese intestino agujereado, van a sangre y ponen en marcha pues, el sistema inmune y mecanismos proinflamatorios, ¿no? Entonces, la barrera intestinal va a ser una de las cosas que vamos a tener que tratar sí o sí en estos casos. Bueno, vale. Una cosa importantísima es que, bueno, pues tenemos esa barrera intestinal. En medicina ambiental también se le da una importancia tremenda a las barreras, evidentemente, ¿no? Yo estoy en un mundo con una serie de agresores, de estresores, pero tengo naturalmente unas barreras, unos lugares que no van a permitir fácilmente el paso de esas sustancias al medio interno. Por delante de esa barrera que puede ser como el epitelio intestinal, tenemos siempre esa microbiota que es el primer contacto que tienen los tóxicos antes de llegar al huésped propiamente dicho. O sea, en todos nuestros lugares de contacto con el medio externo tenemos un microbioma, ya sea respiración, ya sea la piel o ya sea el intestino. Tenemos unos microorganismos que nos hacen de barrera, que de hecho se sabe que una buena microbiota cutánea de la piel sirve de protección frente a radiaciones. O sea, realmente lo que nos tenemos que centrar es que
la naturaleza tiene recursos para todo, pero la estamos agrediendo seriamente. Ya no es solo los factores externos, sino el ataque sistemático con químicos a nuestro microbioma, con los jabones, con la excesiva, el tema de la higiene, los productos químicos y ya no os cuento el uso de todos estos geles hidroalcohólicos y toda esta porquería que se han usado especialmente en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una barrera intestinal importantísima, pero que puede perder esa integridad y permitir el paso de tóxicos sin ser selectivo, ¿no? Luego tenemos una barrera hematoencefálica que impide que muchas sustancias tóxicas la atraviesen, pero no tenemos una barrera conformada hasta, no sé si es los 2 años de edad, desde luego el bebé no tiene una barrera hematoencefálica y es cuando tiene una grandísima exposición a tóxicos y cuando más hay que cuidarlos, ¿no? La importancia de esos primeros 1000 días que suele comentar y hablar Mar Vegara, ¿no? Bueno, pues cuando ya está establecida la barrera hematoencefálica va a impedir que muchas sustancias tóxicas la atraviesen, protege al cerebro de que le lleguen todos estos tóxicos, pero permite el paso de los nutrientes necesarios, del oxígeno, de los nutrientes, etcétera, ¿no? Esta barrera protege el sistema nervioso central, pero también se ve afectada cuando hay un aumento de permeabilidad intestinal, hay un aumento de permeabilidad de barrera hematoencefálica, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta, nosotros solemos mirar en heces la zonulina para cuantificar, es una proteína que si está alta nos está indicando una hiperpermeabilidad intestinal. Pues cuando esta zonulina está alta, se sabe, ya está estudiado, que también hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Así que no es fácil que conservemos la integridad de la barrera hematoencefálica si la barrera intestinal está ya dañada. Por ejemplo, también está estudiado cómo una zonulina alta se relaciona con el aumento de la permeabilidad de la piel, de otra de las barreras, y es una de las causas de problemas cutáneos como eczemas, dermatitis, psoriasis, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y nos sirve también para que ciertos síntomas, por ejemplo, que se manifiestan en piel, a lo mejor nos están indicando que hay un aumento de permeabilidad. Y esto es un dato importante porque cuando estamos trabajando con cualquier patología, la piel va mejorando, tal, y hemos trabajado intestino, hemos trabajado permeabilidad, pero llega un momento en el que vuelven a manifestarse ciertos síntomas en piel que nos pueden estar indicando dos cosas que hay que contextualizarlo, claro. Una, que estemos desintoxicando y que no demos abasto por las otras vías de eliminación, y la otra, que haya nuevamente, porque se nos está escapando algo, algún factor de estos estresantes, pues que haya un aumento de permeabilidad, porque las cosas son dinámicas y aunque vayamos en un camino bueno, no es que, venga, yo hago ahora 2 meses tratamiento de permeabilidad y todo resuelto. No es tan sencillo, hay que mantenerlo y hay que estar atentos. Entonces, uno de los factores es la dieta y es uno de los factores que más impacto tiene para bien y para mal en el microbioma intestinal, ¿no? Importante también que hagamos una salida paulatina de gluten y lácteos, especialmente de gluten, porque hay unos péptidos en este tipo de problema que decimos que es frecuente en los trastornos del espectro, ¿no? Que hagan un mal corte a la proteína y de ese mal corte aparezca una sustancia tóxica, un péptido. Bueno, pues ese tipo de problema tiene, se forman unos péptidos, unos trocitos, que son opioides y se comportan como los derivados de la morfina, con lo cual hay niños que realmente les quitas el gluten radical y manifiestan todos los síntomas de abstinencia. Así que, bueno, simplemente que hay que tenerlo en cuenta porque igual hay que hacerlo poquito a poco, ¿no? O por lo menos estar pendientes. Hay niños que quitas el gluten y no van a tener ningún problema y otros que van a tener un cuadro de abstinencia absoluto. Entonces, bueno, pues esto es importante, ¿no? Hay las glutenmorfinas o las casomorfinas, ¿vale? Serían pedacitos que se parecen a esos derivados de la morfina, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dieta sin gluten y sin caseína es suficiente? No, yo creo que, a ver, uno de los caminos para mí más interesantes es la exclusión completa de todo lo que sea tóxico. Eso sería casi de base. Antes que ni quitar casi el gluten ni la caseína, tenemos que empezar por saber
que tenemos que quitar todo eso que es tóxico, ¿no? No podemos estar en un escenario en el que se ha desbordado el barril y seguir intoxicándonos. Entonces hay que hacer una exclusión de todos esos alimentos procesados en plástico, tal, bueno, pues todo lo que podamos y específicamente a lo mejor quitar gluten y lácteos y valorar, pues eso, priorizar los alimentos que sean antiinflamatorios. Otros recomiendan una dieta cetogénica. Ahí os he puesto pues como la dieta cetogénica de la Keto Kerry. Yo me consta que la dieta cetogénica es de lo mejorcito para epilepsia. Aquí, pues no me parece mala idea, pero sí que es verdad que la tiene que llevar un profesional. Yo a nadie le recomiendo dieta cetogénica porque se lea ahí 2 páginas, sino que alguien le lleve bien una dieta cetogénica. Creo que para la mayoría estas dietas muy restrictivas son para un tiempo que para mí es fundamentalmente el tiempo en el que hacemos la limpieza. Yo trabajo por fases, intestino, tengo un desaguisado de tremendo, limpiar. En esta fase de limpiar, la dieta tiene que ser tremendamente estricta y sin tóxicos para empezar a revertir y a modificar ese terreno. Imaginaros una tierra llena de maleza, llena de basura. A nadie se le va a ocurrir plantar, que sería tomar un probiótico, en ese escenario sucio. A nadie se le va a ocurrir abonar una tierra sucia, ¿no? Entonces, en esa fase de limpieza es muy importante que la dieta sea tremendamente estricta, ¿no? Entonces ahí cabe perfectamente una dieta muy estricta o una dieta cetogénica. Cada persona va a funcionar diferente porque tiene una individualidad bioquímica de nacimiento y unas condiciones diferentes, pero en general eliminar tóxicos a ninguno le va a ir mal y yo esto prefiero que lo lleve un nutricionista que por supuesto sepa de microbiota, si no, no me sirve, ¿no? O sea, que tenga en cuenta el mundo microbiano para que los dos vayamos a una, ¿no? Y yo diga, yo estoy en el trabajo de limpiar el escenario, el ecosistema intestinal y esta persona tiene que acompañar con la dieta, ¿no? Luego la fase de abono, pues sería una fase perfecta para que con la dieta acompañemos con alimentación prebiótica, ¿no? Independientemente de que yo le suplemente con un prebiótico u otro, ¿no? Bueno, cosas a tener en cuenta que suelen coexistir y hacer parte de lo del barril, pues el tema de pandas, bueno, pandas pans, pero bueno, el pandas, fijaros, el 60% de los, se estima, que el 60% de los niños con autismo tienen pandas. Es un trastorno neuropsiquiátrico autoinmune asociado al estreptococo. Yo creo que muchas de estas cosas no son causas, sino que son consecuencia. El hecho de que haya un porcentaje tan alto, a mí no me parece que sea un factor causal. Sí que lo puede ser en un niño con un desarrollo neurológico normal que de repente desarrolla TOC. Esto sí que lo he visto. Pero en autismo hay muchas cosas y todas esas cosas nos llevan a una disfunción inmunológica importante. Entonces empiezan a tener problemas con todo tipo de bichos, no tienen una buena respuesta inmune y especialmente no tienen una buena respuesta inmune frente a virus, motivo por el que se investigó en su día el Avirovital. Al final vemos los productos y os digo un mínimo de cada uno para qué se hicieron, ¿no? Bueno, otra cosa importantísima, parásitos. Nunca son causa exclusiva y considero que no es en absoluto interesante hacer desparasitaciones y no hacer nada más. Porque el parásito crece en un terreno que está sucio y el parásito se come esa suciedad, con lo cual desparasitar sin hacer nada más es malo. O sea, no es positivo porque estás dejando el terreno igual de sucio pero acabas de cargarte a los que lo estaban intentando limpiar y la naturaleza tendrá que buscar un recurso pues más complejo, ¿no? Pero parásitos en autismo, no os puedo decir el 100%, pero desde luego el porcentaje de parasitosis es brutal. No necesariamente los vemos en heces, no necesariamente se detectan en el laboratorio, no es tan fácil. Muchas veces están bueno, pues por ahí escondidos en todos los órganos, en el hígado es muy común que veamos este tema. Entonces, no se puede descartar de ninguna de las maneras la parasitosis por no encontrar los parásitos en heces. Y a veces, yo he tenido un par de casos en este año en los que, bueno, pues cuando le ves con biorresonancia salen parásitos hasta por las orejas
y te dicen los padres que no ha tenido nunca, que nunca se los han visto en las heces y en estos dos casos, uno era una dermatitis gravísima y el otro no lo recuerdo. Solo con el trabajo, con la bioresonancia, ya cuando llegaron a casa empezaron a expulsar parásitos. Así que no siempre pasa esto, no siempre son visibles, pero la experiencia a mí me ha enseñado que cuando o lo sospecho y lo confirmo con la bioresonancia, pues salgan o no salgan en la analítica, se vean o no se vean, suele ser que están, ¿no? Así que bueno, no descartarlo y desde luego, dentro de nuestra estrategia también tenemos en cuenta la desparasitación. Con lo que no estoy de acuerdo es con hacer exclusivamente desparasitación. Eso no me parece en absoluto interesante. Dejas el terreno, puede haber una mejoría momentánea, porque los parásitos en sí no es que vayan a hacer un gran daño, pero son grandes productores de metabolitos tóxicos, entre ellos el amoníaco. Entonces, pues puede que haya una mejoría en un momento determinado, pero dejas un terreno peor a lo que estaba, ¿no? Entonces, interesante no es. Bueno, este es un cuadro precioso que pasó una compañera en el grupo, bueno, en uno de los grupos, lo pasó en inglés y lo conseguí traducido, y sería el diagrama de flujo para el diagnóstico de PANS pandas. Esto os lo voy a pasar, no os preocupéis, imposible capturar esto y mucho menos en una foto de mala calidad, os lo voy a enviar. Pero me pareció un diagrama de flujo precioso. Entonces vamos viendo cosas como la dieta. Vamos viendo cosas como una infección por estreptococo, los parásitos. Vamos a ver ahora también sustancias tóxicas que son lipofílicas, neurotóxicas, carcinogénicas, disruptores endocrinos, muy importante, y alteradoras del terreno conectivo. Los metales pesados dentro de este grupo de sustancias tóxicas, los que tienen más relevancia en cuestión de salud, son mercurio, plomo, cadmio, níquel y zinc. Fijaros que estamos hablando del zinc. Hay gente que suplementa sistemáticamente con zinc y el zinc también es tóxico. Es un elemento fundamental, pero todo en su justa medida. Luego hay otros elementos que químicamente no son metales pesados, pero que tienen una gran relevancia desde el punto de vista de la toxicología y se estudian junto con los metales pesados, y es por ello que hablamos en bloque de metales tóxicos, y son los más comunes, demasiado comunes: arsénico y aluminio, ¿vale? En autismo principalmente he encontrado mercurio, plomo y aluminio como una constante en todos, y después hay otras variables, ¿vale? Pero mercurio, plomo y aluminio, mm, pues es que no recuerdo ni un solo mineralograma que no lo tuviera, ¿no? Los disruptores endocrinos, los compuestos persistentes. Bueno, pues tenemos divididos en sin átomos de carbono o de hidrógeno y los compuestos orgánicos persistentes. Estos COP son de los elementos, de los xenobióticos, de los elementos tóxicos de mayor impacto en microbiota. Sobre eso tenéis hice en Barcelona una clase de microbiota y exposición ambiental que está grabada en Farmacia Coliseum, y ahí desarrolló un poco más, creo recordar, este tema. Bueno, disruptores endocrinos son esas sustancias que de alguna manera emulan o imitan a hormonas, generando problemas severos en el sistema endocrino, porque está ocupando una sustancia que no cumple las funciones en lugar de una hormona, imaginemos, y entonces no se cumple la función hormonal. Es muy importante. Sin átomos de carbono o hidrógeno tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, un poquito aquí de donde podemos contaminarnos, y metales pesados, que también son disruptores endocrinos, como el aluminio o el mercurio orgánico, ¿vale? Donde se utilizan ni lo nombro para que no haya tema. Vale, y luego los compuestos orgánicos persistentes, estos son los que os decía que tienen un mayor impacto en el microbioma, ¿vale? Y además es que ya solo por esa persistencia no son fácilmente eliminables, van causando un daño crónico y acumulativo por contaminación del aire exterior, el humo del tabaco, por todas las sustancias que contiene, los bifenilos policlorados, los plaguicidas, muy importante, organoclorados. Estos eran tremendos. El DDT era aquel insecticida que se retiró por su altísima peligrosidad hace muchos años, ya hace décadas. Pero con eso no es que no estemos expuestos, se acumula.
Aparte, cuando se prohibió en Europa, creo que después se siguió utilizando en África, pues se les hizo una donación de estas buenísimas y entonces eso se acumula y después estamos expuestos, ¿no? Entonces, plaguicidas o insecticidas organoclorados con el núcleo de cloro y glifosato son tremendamente dañinos para el ser humano y para sus microorganismos. Y los plaguicidas organofosforados fueron los que fundamentalmente sustituyeron a los organoclorados, ¿vale? Y estos son los que estamos expuestos actualmente. Si no recuerdo mal, el síndrome de la colza que ocurrió en España fue por un insecticida, eso lo recuerdo seguro, pero no recuerdo si fue todavía en aquel tiempo un órgano clorado, creo que fue un órgano fosforado, y fijaros cómo quedaron aquellas personas, ¿no? Bueno, y luego los retardantes de llama, que uno dice, va, yo no trabajo en la industria, no estoy expuesto. Sí, sí, eso viene en todos los muebles. Tú compras un mueble nuevo, pues el olor a nuevo es que te estás tragando estos retardantes de llama. Importante que aquí estamos hablando de cloro, estamos hablando de bromo, podemos hablar del flúor. Estos tres elementos tienen una característica, si recordáis en la tabla periódica de los elementos van flúor, cloro, bromo y después va el yodo. Entonces, estos tres elementos desplazan al yodo y muchas veces no es que haya una falta de yodo dietético, pero hay problemas de crecimiento, problemas de retardo mental que tienen que ver con la función tiroidea y no es cuestión de dar yodo, es que lo están desplazando el flúor, el cloro y el bromo, con lo cual cuidado con estos temas también, ¿no? Estos no serían persistentes, pero no por ello no tóxicos, porque fijaros, está el bisfenol A, este que está en los plásticos, y que es el mayor, creo que es el mayor xenobiótico de la carcinogénesis de mama, ¿vale? Muy importante no rellenar las botellas y valorar el bisfenol A. Y luego los ftalatos, que también, pues bueno, son otro, dentro de toda esta invasión del plástico, pues estamos rodeados de todo esto, ¿no? Tenemos recursos, no es una cuestión de entrar en pánico, pero desde luego hay que tomar conciencia para tomar medidas y saber, bueno, pues que, a ver, no es una evitación al 100% si estás sano, pero sí que un poco tener en cuenta que vas a tener que cuidar a tu microbiota, que vas a tener que cuidar mínimamente la dieta y que puedes meter en tu vida una estrategia de quelación pues algunos meses al año si no estás enfermo, ¿no? Bueno, fijaros, esto también es del estudio de Joan Almeida, impresionante, ¿no? Como, bueno, pues niveles bajos de glutatión, alta homocisteína aumentan el riesgo de TEA. Por deciros un dato cualquiera, eh, el consumo de paracetamol consume y agota el glutatión, con lo cual esto es una aberración que debería de eliminarse. Una embarazada no puede de ninguna de las maneras tomar paracetamol. Yo creo que nadie, pero bueno, el agotamiento del glutatión es un factor poco interesante también. Y bueno, luego ya veis que hay un montón de factores de riesgo ambientales que nos van a ir llevando a una situación de neuroinflamación, pero por distintas vías. Es un tema francamente complejo que para comprenderlo al final te tienes que acabar metiendo a estudiar de todo, pero después con una comprensión básica se puede trabajar muy bien, es decir, teniendo en cuenta evitación ambiental, teniendo en cuenta dieta, teniendo en cuenta limpieza de metales y teniendo en cuenta recuperar el equilibrio del ecosistema intestinal, ya está todo hecho. Lo único hay que ir, bueno, pues dando pasos en la medida en que se puede. ¿Hay unas condiciones genéticas? Sí. Suele haber, que después viene en el PowerPoint, una mala detoxificación hepática genética, pero eso, con eso se puede vivir sin ningún problema, porque es la suma de factores las que nos lleva al desastre, ¿no? Bueno, y aquí más de solo con estas dos hojas, pues podemos estudiar aquí todas las horas del mundo, ¿no? El polimorfismo del MTHFR, muy importante. Si alguien puede, o sea, si las personas pueden hacerse un estudio genético para ver si tienen este polimorfismo, pues es un tema también demasiado importante como para no tenerlo en cuenta. Aunque en mi experiencia, a pesar de del polimorfismo, cuando ponemos el cuerpo en orden, se silencian muchas estas señales y, como digo, se puede vivir con esto. No es ninguna sentencia de que no tenga resolución, de ninguna de las maneras, ¿vale? Bueno, metales tóxicos, cambiamos el término, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay
algunos que no tienen la característica de metal pesado, como el aluminio o el arsénico, pero que tienen una importancia toxicológica enorme, y entonces lo estudiamos en conjunto con los metales tóxicos, ¿vale? ¿Tenemos recursos para eliminar? Sí. ¿Podemos sobrepasar esos recursos? Sí, claro. Ese es el asunto, ¿no? O sea, el cuerpo tiene mecanismos para hacer una transformación, eliminación y compartimentalización de muchos químicos tóxicos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que si superamos esa capacidad, pues empezamos a meternos en problemas, ¿no? Y luego hay una susceptibilidad individual por esa condición genética, más todo lo que ya, o sea, las cosas pensar que no empiezan en el nacimiento, ¿no? Yo tengo casos que desarrollaron problemas cognitivos importantes y uno de las mayores cargas de mercurio la recibieron a través de la madre porque tenía en la boca como 12 o 14 amalgamas, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos, muchos factores, pero se puede sintetizar de una manera que se puede trabajar esto de una manera muy manejable, ¿no? En neurotoxicidad de metales como plomo, mercurio y aluminio, estos los escogí evidentemente porque son los que encuentro más habitualmente, que están implicados en Parkinson, síndromes desmielinizantes, síndrome de ansiedad cronificada, la hiperexcitabilidad cerebral, síndromes depresivos, alteraciones del sueño y del descanso, etcétera, ¿vale? Y entonces tenemos el plomo, lo comento siempre, pero bueno, es un dato creo que importante. Una madre que tenga mucha carga por plomo, el plomo se guarda en los huesos, o sea, en diferentes sitios, pero uno de los puntos donde el cuerpo lo compartimentaliza para que no esté por ahí circulando es en el hueso. El embarazo y la lactancia es un momento de gran actividad metabólica y mucho de ese plomo almacenado en los huesos de la mamá sale y va a sangre y contamina directamente al feto o al bebé si hablamos de lactancia. Y el aumento de cantidad de plomo es bárbaro en el embarazo, ¿vale? Así que, bueno, pues importante a tenerlo en cuenta. Y el plomo tiene unos efectos directos como la afectación sobre el sistema colinérgico, GABAérgico, dopaminérgicos, o sea que tiene un efecto directo sobre el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Fijaros que hay unos daños, estos serían farmacológicos, pero hay unos daños directos morfológicos que alteran el desarrollo del sistema nervioso central, la diferenciación prematura en células gliales, y bueno, o sea, todos estos mecanismos, sin lugar a dudas, nos van a llevar a problemas neurológicos, ¿no? Y luego hay unos efectos indirectos, como es el déficit de vitamina D, y vamos sumando factores. Por la misma causa voy teniendo distintos problemas que confluyen en el mismo punto, ¿no? Problemas renales, hipertensión arterial, efectos hematológicos, parto prematuro, bueno, y etcétera. Afecta el plomo a muchos sistemas, solo vamos a hacer un comentario del sistema nervioso central. Afecta a todos los sistemas de neurotransmisores cerebrales, compromete la plasticidad sináptica y afecta funciones cognitivas de memoria y aprendizaje. Así que creo que no hay mucha duda de cómo el plomo tiene un efecto directo sobre el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Y otros más. Y también tiene un efecto sobre el tracto gastrointestinal, provoca dolor abdominal intenso, náuseas, vómito, estreñimiento, pero estos serían más los síntomas de intoxicación aguda. Pero la intoxicación crónica afecta, por supuesto, a nuestro microbioma intestinal. Si es una exposición pequeña pero continua, va a ir modificando estos microorganismos que se tienen que ir adaptando a las circunstancias que tienen, ¿no? El mercurio, al que le tengo especial y particular manía, porque está omnipresente en todos los problemas severos de todo tipo de patologías, pero bueno, en cuanto a su neurotoxicidad, pues bueno, es uno de los principales contaminantes del planeta, está presente en la alimentación, el mercurio orgánico está especialmente presente en marisco y en pescados, sobre todo si son grandes, porque se da el fenómeno de biomagnificación, el pez pequeño es comido por uno mediano y el mediano por el grande, y el grande al final bioacumula el mercurio de todos ellos, ¿no? Entonces, el pez grande, como el atún, realmente hoy en día no es comestible, ¿no?
Desaparecieron aquellos termómetros de mercurio, pero nos colaron las lámparas de bajo consumo. Así que cuidado con esto también. Es increíble verdaderamente cómo funcionan las cosas. Y luego, bueno, pues ya sabéis dónde más han estado siempre presente, ¿no? El mercurio. Tiene muchos efectos muy malos, pero directamente es neurotóxico. Respecto al tema del autismo, nos interesa conocer también que afecta al sistema inmune, que afecta al sistema endocrino y que afecta al sistema nervioso, con lo cual hay una afectación de los tres grandes sistemas de homeostasis. Y todos estos sistemas de homeostasis se comunican con microbioma. Así que, bueno, pues el problema está servido. El mercurio está implicado en muchísimas patologías. Desde fibromialgia a, por supuesto, el Alzheimer o en todo lo que sea neurodegenerativo, ¿no? Bueno, estos serían los síntomas de intoxicación aguda, que a veces se dan estos síntomas cuando estamos desintoxicándolo, ¿no? A veces cuando empiezas a trabajar en la eliminación de mercurio en una persona, te dice que tiene sabor metálico y es que lo estás movilizando, ¿no? O que se manifiesta dermatitis, o que de repente vuelve a tener asma que tuvo, vuelve a tener alergias, en fin, esto podría ser en la salida del mercurio. El mercurio elemental es el que está en las amalgamas. Afortunadamente en Europa ya hay consenso para no volver a poner, no utilizar más amalgamas a nivel odontológico. No sé si es al 100% en el 2026, pero bueno, ya hay bueno, un pronunciamiento firme, ¿no? Total, que llevamos 30 años diciendo que esto es tremendamente tóxico. Ya, ahí recibes lo mismo que ahora, con que eso es un invento, que es una conspiración o que es una no sé qué, para que después, 30 y después, te digan que efectivamente esto hay que eliminarlo. Lamentablemente, al otro lado del charco se siguen usando, creo que no hay nada sólido, ¿no? Bueno, mercurio inorgánico, esto sería un poco la absorción. El mercurio es muy complejo para estudiarlo y de hecho en medicina ambiental yo personalmente he hecho un capítulo completamente solo para el mercurio porque hay que estudiarlo en todas sus formas de presentación, porque todas sus formas de presentación son tóxicas y estamos expuestos a todas las formas de presentación, con lo cual hay que estudiar todo, la toxicocinética, toxicodinamia, todo de cada una de sus formas, ¿no? Mercurio elemental, mercurio inorgánico y mercurio orgánico, ¿no? Y aquí tenéis el esquema de cómo se absorbe, se deposita y se excreta. Y el mercurio orgánico, que es el más neurotóxico, es el metilmercurio. El etilmercurio tiene una toxicidad menor y una vida media menor dentro del cuerpo, y el metilmercurio es el que está en estos peces grandes en una cantidad tremenda. Fijaros que esto son recomendaciones según la EPA, o sea que esto se sabe, pero no se aplica. O sea, esto debería de conocerse en el sistema médico y aplicarse porque está perfectamente estudiado y conocido. De hecho, hay unas recomendaciones, ¿no? Y fijaros, el pez espada, tiburón, mero, lucio, atún rojo solo se recomienda comer una vez al mes y realmente sería valorar que va a tener mucha carga de metilmercurio y que lo ideal sería evitarlo, ¿no? Entonces, la intoxicación de mercurio elemental en las mujeres embarazadas, muy importante, afecta y atraviesa la barrera hematoencefálica, va a impregnar ese sistema nervioso del feto, y entonces la alimentación de la mujer embarazada debería de ser con evitación completa de los pescados grandes. La eliminación completa del pescado no se recomienda por los grandes beneficios del omega 3, pero también tenemos la opción de suplementar con un omega 3 que nos viene bien certificado, que no lleva mercurio, o comer solo peces pequeños, ¿no? Porque realmente el omega 3 es muy, muy importante. Bueno, y las amalgamas dentales, que todo no es comer el pescado, y además esto lo tengo medido en muchos casos, ¿no? Bueno, aquí, como lo vais a tener por escrito, tenéis las referencias para quien quiera profundizar en cuáles son los mecanismos de degeneración o de neurodegeneración inducidos por el mercurio. Aquí hay más referencias. El aluminio todavía encontraréis por ahí en publicaciones que no es tóxico.
Yo esto lo afirmo con rotundidad porque lo he medido. O sea, una cosa es que uno tenga la hipótesis o la sospecha de que el aluminio está implicado y otra cosa es haber tenido en las manos miles de mineralogramas y que esté siempre presente en todos aquellos que tienen problemas neuro, ¿no? Y en el Alzheimer hay publicaciones buenísimas que también por aquí estará la referencia, ¿no? Bueno, aquí tenéis los datos y los estudios de la vinculación del aluminio y el Alzheimer. Bueno, la capacidad individual de detoxificar xenobióticos. Bueno, tenemos dos, para mí, bueno, hay más sistemas de eliminación, por supuesto, la vía renal también es muy importante, pero en estos escenarios donde veo esto colapsado hay dos vías fundamentales. Una sería la capacidad de toxificación de todas estas cargas tóxicas por parte del hígado y el intestino con su microbiota, que para mí es el mayor órgano de eliminación. Eh, Ahora vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Bueno, el hígado sabemos que tiene una tremenda importancia, que es el laboratorio del cuerpo, que tiene tantas funciones que no podemos vivir sin él, ¿no? Y especialmente en toda esta gestión y en toda la detoxificación. Entonces, a quien puede, dentro de los casos de autismo, si podemos hacer un estudio genético, pues mejor que mejor para detectar todos los polimorfismos genéticos y saber darles un apoyo, porque esto no es una sentencia, es simplemente que te dicen, mira, ApoE, este polimorfismo nos dice que tiene una mala detoxificación de metales pesados, con lo cual tienes que tener mayor cuidado en que no tenga una exposición, porque para él uno es como para otro que detoxifique bien 10. Pero con un buen intestino y una buena microbiota también compensamos otras deficiencias, así que tranquilidad, pero saber es poder, ¿no? Y yo personalmente esto mmm, ya sí o sí se lo digo a las personas cuando se vayan a hacer un estudio de estos. En mi opinión, tienen que pasar por una consulta con una persona que sea genetista, especialista en esto, para que les sepa leer bien el test. Porque estos test vienen con un escrito, con una explicación, pero es un software predeterminado y un genetista te va a sacar aquí muchísimo más partido. Y la verdad que es una información de por vida, ¿no? Entonces, yo creo que es más que interesante. Este es un caso de verdad de un niño autista y como veis, esto en rojo son todos aquellos polimorfismos que dificultan alguna de las fases de detoxificación hepática, todos los que están en rojo. Los amarillos es como neutral y luego hay otro color que aquí ni aparece, que sería en verde, que tienen un efecto positivo o un efecto protector. Pero bueno, todos los amarillos serían si no tiene un polimorfismo que afecte a esa ruta y los que están en rojo sí. Y este es un caso real, como os digo. Aquí tenemos en concreto el ApoE, que es una glicoproteína implicada en el transporte de lipoproteínas, está implicada en el proceso de captación del colesterol en las células, pero también tiene un papel importantísimo en la detoxificación de metales pesados, especialmente de mercurio y de plomo. Y digo yo, ¿nos parece curioso que sea el mismo transportador el que tenga que ver con el colesterol y a su vez con la detoxificación de metales pesados? Y sabemos que, por ejemplo, las estatinas a largo plazo causan demencia. ¿Será que inhiben este transportador? Bueno, sin más, ¿no? Una relación demasiado interesante como para que sea casual. Llegamos al superintestino con su microbiota y nos encontramos que los escenarios de disbiosis, la formación de biofilms, la hiperpermeabilidad intestinal, la síntesis de sustancias tóxicas desde el intestino, de metabolitos, como el amoníaco, que se lo conocéis todos, o la histamina, que causan problemas desde dentro, no con una contaminación externa, las disbiosis inducidas por metales pesados. Y luego os he puesto aquí un poquito, bueno, esto es de un congreso que desarrolla un poco el tema de micotoxinas porque hay como mucho interés. Yo, sinceramente, las micotoxinas son neurotóxicas, por supuesto que son importantes, especialmente si la producción de micotoxinas es endógena, es decir, tú tienes en tu intestino una
cantidad enorme de cándida y cándida produce 80 sustancias tóxicas, con lo cual, por supuesto que es importante, ¿no? Pero más allá de eso, la exposición externa a micotoxinas, creo que si conseguimos tener unas buenas barreras, bueno, pues estamos, o sea, que tampoco creo que es un error también centrarse exclusivamente en las micotoxinas en general, aunque es verdad que en algunos casos hemos tenido que hacer una labor casi detectivesca para buscar en la casa o en el trabajo donde la persona estaba sufriendo una exposición a micotoxinas. Pero yo no las considero el centro de la cuestión, sino un factor más que por supuesto hay que tener en cuenta, pero no nunca como detonante. Antes creo que el daño por metales pesados y lo que los metales pesados hacen en el intestino creo que es de mayor importancia, pero hay que mirarlo todo y las micotoxinas también afectan a nuestra microbiota, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Pues que las disbiosis intestinales van a influir en el funcionamiento del sistema nervioso central. Eso no hay duda. Y hay un montón de vías por las que la microbiota puede afectar al sistema nervioso central, ¿vale? En un estado de salud hay una correcta comunicación bidireccional entre el cerebro intestinal, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Y evidentemente, cuando tenemos un escenario intestinal con producción de sustancias inflamatorias, señalizando inflamación todo el tiempo, evidentemente no va a dar unas señales adecuadas al sistema nervioso central. Si esta alteración en la normal comunicación entre los dos cerebros se da en las primeras fases de la vida o cuando el niño se está desarrollando, evidentemente van a afectar al correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Aquí, bueno, pues de esto había preparado otro tema, pero bueno, será para otro momento, ¿no? Un poco un desglose de lo que hay en los estudios, de lo que se encuentra en general en los estudios que hacen comparativos de personas con autismo, personas que no lo tienen, ¿no? Bueno, en general, aquí vemos a la izquierda el desorden en cuanto a microbiota y a la derecha, pues el punto de partida, ¿no? Un poco la abundancia y la variedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, llama la atención, en este caso, en el cuadradito de aquí, que tengo Faecalibacterium praunici, cuantitativamente estoy viendo solo uno, y aquí, si vemos el escenario, tengo mucho más, y Faecalibacterium praunici es la bacteria más importante en cuanto a la producción de butirato, que ya conocéis, ¿no? Y esto es de otro estudio muy chulo, voy a pasárselo también a Guillermo, donde, bueno, pues de una manera muy sencillita nos habla de que las alteraciones de la microbiota, como por ejemplo el aumento de Candida albicans, el aumento de algunas especies de Clostridium, la disminución de bifidobacterias, de Lactobacillus, y aquí añadiríamos también de Akkermansia, por ejemplo, ese escenario donde sobrecrecen lo que no nos interesa y nos faltan de los buenos, nos va a llevar a un rendimiento metabólico de la microbiota alterado, con gran producción de metabolitos tóxicos como el pecresol, como las aminas biógenas, como el amoníaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos tóxicos van a afectar al epitelio intestinal y nos van a llevar a un escenario de aumento de permeabilidad intestinal. Y entonces ya, bueno, pues el coladero está servido, ¿no? Eh, a la barrera intestinal le va a afectar directamente la alteración de la composición del microbioma y le va a afectar su rendimiento metabólico, sus productos metabólicos. Ambas cosas nos llevan a un leaky gut y de ahí a una producción de sustancias proinflamatorias como las interleuquinas, bueno, ahí lo veis, interferón alfa, interferón gamma, aquí lo tenemos, ¿vale? Que eso ya directamente va a afectar al sistema, al cerebro, provocando las diferentes condiciones que conocemos en autismo, ¿no? Otra cosa que se suelen, es que claro, hay muchos estudios, no hay, siempre se busca una microbiota concreta y eso no existe. O sea, lo que tenemos es un desorden con una producción metabólica y una situación que sí que se parece, pero no nos vamos a encontrar una microbiota tipo y todos los que tienen autismo no lo vamos a encontrar. Las cosas no son así, ¿no?
Pero sí que es común encontrar menor diversidad, sobrecrecimiento de patógenos facultativos, disminución de las bacterias buenas como bifidobacterias, lactobacillus, Akkermansia, y nos vamos a encontrar un aumento de permeabilidad intestinal. Pero el escenario puede ser de muchas maneras, o sea, como lo componen tantos elementos distintos, pues podemos encontrar las disbiosis son únicas, al igual que la microbiota es única, las disbiosis son únicas, ¿no? Y aquí un poco en escena esto mismo que estamos hablando, como la comunicación del cerebro con el intestino se da por distintas vías. Una de las principales es la vía vagal, ¿vale? Pero también se comunica a través de metabolitos. Otra cosa importante, ¿no? Como el GABA. La microbiota también tiene miembros que producen GABA, que producen serotonina. Entonces, esto es muy importante porque podemos no solo sintetizar cosas malas, sino dejar de sintetizar cosas buenas como el butirato, como la serotonina, etcétera. De hecho, hay una analítica en heces sencilla del eje intestino-cerebro. Esta se hace en Alemania hace mucho tiempo, creo que la van a traer a España en breve. Y lo que se analiza son cuatro cosas: GABA, serotonina, triptófano. Y me acordaré de lo otro. Eso os lo tenía preparado, pero esta mañana voló mi PowerPoint. Entonces, con histamina. Con cuatro parámetros tenemos los datos, siempre y cuando estén medidos en heces, de cómo está funcionando este eje intestino-cerebro. Como veis, es todo medible, y para estudiar eh, y empezar a hacer algo, ¿no? con respecto a esta verdadera epidemia, pues solo hace falta voluntad, porque el conocimiento y los medios existen, ¿no? Bueno, entonces, otra de las cosas que ocurre en este escenario disbiótico es que se deja de sintetizar los neurotransmisores desde microbiota, y entonces, que son los que interactúan con las neuronas intestinales y se comunican después con el cerebro, ¿no? Bueno, no en vano este cerebro intestinal, ¿no? El segundo cerebro es una red de 100 millones de neuronas, nada menos. O sea, tenemos la milésima parte de las que tiene el cerebro, pero tantas como tenemos en la médula espinal. 100 millones de neuronas en el intestino. Así que, desde luego, que debe de ser importante esta estación de comunicación del sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico, ¿vale? Es una central de comunicación. Bueno, y aquí algunos ejemplos de cómo las bacterias se comunican con el sistema nervioso, cómo tienen unos efectos. Por ejemplo, Lactobacillus reuteri, que se usa mucho en autismo, incrementa la oxitocina y mejora la conducta social. O Bifidobacterium y Faecalibacterium mejoran la permeabilidad intestinal y con ello mejoran estados depresivos o de ansiedad, etcétera, ¿no? Ya os digo que este es un campo que solo desarrollar, yo qué sé, esta diapositiva, pues podemos meterle aquí las horas que queramos, ¿no? Me gusta mucho porque es como recoger un poco lo que hemos estado comentando, como factores prenatales en el momento del parto. La propia microbiota de la madre van a afectar y a alterar la microbiota intestinal. Esta microbiota se comunica con el sistema nervioso, con el sistema endocrino y con el sistema inmune, de manera que hay una afectación de los tres grandes sistemas de homeostasis. Aparte de estos factores que vienen de la mamá, tenemos otros factores como la dieta, las infecciones, inflamaciones, bueno, los procesos a los que estemos sometidos. Esta microbiota intestinal alterada, en lugar de producirnos una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta, de neurotransmisores, etcétera, etcétera, pues a lo mejor empieza a no producirlos. Y aquí, en esta imagen, nos hablan de las terapias potenciales, como la intervención con probióticos o con trasplante de microbiota fecal, y con todo lo que hacemos, que ya conocemos, ¿no? Con lo que trabajar con la limpieza, con el abono, con la colonización de microorganismos. Bueno, entonces,
Aquí es un poco el desarrollo de la importancia del eje intestino-cerebro, como os digo, simplemente con la medida de en heces de GABA, serotonina, histamina y triptófano ya podemos tener datos sólidos de cómo está funcionando ese sistema, esa comunicación, si hay una buena comunicación del eje intestino-cerebro. Y bueno, pues aquí hay una recogida de datos que lo que pasa que ya os digo, si cogéis diferentes estudios os vais a dar cuenta que unos hablan de unas cosas o de otras y yo os he dado lo más común, que sería aumento de alguna especie concreta de Clostridium, que además los metabolitos se pueden ver en análisis de ácidos orgánicos en orina, ¿no? Para detectarlo. El aumento de Candida albicans es muy común, los parásitos en ese escenario suelen estar y luego suele haber disminución de lactobacillus, bifidobacterias, Akkermansia, etcétera. Pero, ¿qué es lo ideal? No os quedéis jamás con el diagnóstico autismo, tiene disbiosis. Hombre, si tienes un estudio de microbiota, lo que haces es estudiarlo concretamente qué tiene ese escenario. Si no lo tenemos, tenemos que tener otros recursos con los que poder evaluar cómo va evolucionando esa microbiota o por lo menos con los datos clínicos. Muchos niños tienen mucha sintomatología. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que vamos bien? Pues porque van tolerando más alimentos, las heces son conformadas, no hay estreñimiento ni diarrea, no hay inflamación abdominal, o sea, hay muchos indicios de cómo está ese escenario, ¿vale? Entonces, esto es un poco los datos de otro estudio, pero ya os digo que habitualmente se resume en esto, sí que suele haber un desequilibrio de firmicutes bacteroidetes y la disminución de esos grupos buenos y el aumento de los otros, ¿vale? Y aquí es un poco el desarrollo de cómo la microbiota puede alterar, bueno, y altera de hecho las señales neuronales, ¿no? O sea, cómo es, porque a veces lo vemos esto un poco abstracto, ¿no? Y decimos, sí, ya sabemos que el intestino se comunica con el cerebro, pero luego a la hora de plasmarlo dices, uff, ¿y cómo es esto en concreto, ¿no? Y esta imagen pues es buenísima. Cada uno de esos grandes sistemas tiene su propio lenguaje y se va a comunicar, pues evidentemente el sistema inmune con sus palabras, que serían las citoquinas, el sistema endocrino con las hormonas, bueno, cada uno con su lenguaje, ¿vale? Pero es muy llamativo que todos los sistemas saben cada uno su idioma, pero son capaces de leer y entenderse con los otros idiomas. La verdad que la naturaleza es alucinante, o sea, es realmente fascinante, ¿no? Bueno, aquí veríamos esta barrera intestinal interrumpida como entre dos enterocitos. O sea, hay unas uniones entre las células epiteliales y además es un sistema complejo de unión muy bonito también de estudiar. Bueno, pues cuando estas uniones, en lugar de estar así pegaditas y permitir selectivamente solo el paso de lo que interesa, se abren, pues podemos pensar que se cuela por aquí de todo. Alimentos en proceso de digestión, restos de bacterias, de todo tipo de microorganismos y todo eso, cuando pasa a sangre, va a poner en marcha, por supuesto, el sistema inmune. Y de ahí se van a desarrollar esas alergias retardadas, ¿vale? Por el síndrome de hiperactividad, de, de, mm, de hiperpermeabilidad. Bueno, aquí ya os digo que esto os lo paso para que podáis después estudiarlo con más calma y además al pie van un montón de estudios, pero lo que quiero es que se comprenda más o menos fácil para cualquiera y después quien quiera profundizar que tenga también ya los puntos por donde tiene que meterse a profundizar, ¿no? Bueno. Los xenobióticos de mayor impacto en microbiota, como os decía antes, son estos COP, estos compuestos orgánicos persistentes, ¿vale? Que veíamos al principio y que van a afectar a la microbiota. El estudio este es muy bonito también para el que quiera profundizar en ello. Van a afectar a la composición y a la función de microbiota, ¿vale? Siempre nos vamos a encontrar lo mismo, que nos bajan un tipo de bacterias de las interesantes y suben las no interesantes. Pero todo el cambio va a promover siempre un estado proinflamatorio. Por eso elegir una dieta que tenga un efecto antiinflamatorio es sí o sí, ¿no? Y, por supuesto, la afectación de los xenobióticos a la microbiota
va a afectar también en cuanto a las funciones que cumple la microbiota, ¿no? Desequilibrando la producción de esas sustancias que son tan importantes para un montón de funciones, ¿no? Los metales pesados también van a afectar a la composición y al perfil metabólico de microbiota. Y la microbiota, en buen estado, reduce la absorción de metales pesados y convierte los metales en formas más o menos tóxicas, ¿vale? Esto es siempre bidireccional. Evidentemente, cuando tenemos ya un escenario de microbiota muy alterado, difícilmente vamos a mantener esta capacidad de reducir la absorción, o sea, empezamos a complicar las cosas. Y cuando hay esa disbiosis inducida por metales pesados, aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas, alergia, asma y de todo. La intervención con probióticos, y aquí podemos añadir con toda nuestra estrategia de recuperación del equilibrio intestinal, puede promover la excreción de metales por las heces, promover las enzimas de detoxificación y puede modificar la función y la estructura del microbiota. Así que cuando una persona, por ejemplo, por una cuestión laboral tiene una exposición a metales, tiene que tener una estrategia para cuidar esa microbiota, para cuidar su barrera intestinal, porque ya que está expuesto, que no llegue a dañarse lo que más le protege, ¿no? Bueno, microbiota neuroactiva, la que produce sustancias como GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, importantísimo. Especial importancia tiene Lactobacillus plantarum en este caso, por eso lo usamos siempre en las fases de reconexión de los dos ejes, cuando hay una alteración del eje intestino-cerebro, el Lactobacillus plantarum es muy interesante, pero lo damos cuando hemos hecho ya la limpieza y todo lo demás, porque imposible reconectar algo que se desconectó por la cantidad de cargas tóxicas y de productos metabólicos insanos, ¿no? Otra bacteria importante en este campo es Bifidobacterium adolescentis, ¿vale? Pero el Lactobacillus plantarum lo usamos muchísimo como probiótico en una de las fases avanzadas del tratamiento de la microbiota en contexto de autismo. Bueno, aquí, para que también nos demos cuenta, ¿no? Las bacterias intestinales nos sintetizan un montón de nutrientes. Y fijaros, B1, todas las bacterias que tenemos productoras de B1, de B2, de B3, quien no le dé ya la importancia que tiene la microbiota es que no ha leído todavía nada, porque es brutal, ¿no? Y además a cada tiempo que pasa vamos encontrando más publicaciones, más cosas, más interés. La permeabilidad fundamental. Entonces, claro, si yo tengo una alteración de microbiota, puedo afectar al sistema nervioso por muchas razones. Una sería por el aumento de permeabilidad, otra sería por la producción de tóxicos desde ese intestino que está alterado. Otra sería porque no estoy produciendo los neurotransmisores o porque no estoy produciendo el suficiente butirato o las moléculas que son antiinflamatorias. Entonces hay muchos mecanismos que conectan este tema, ¿no? La endotoxemia metabólica es un escenario donde tengo un tipo de bacterias gram negativas en sobrecrecimiento que sumado a un aumento de permeabilidad intestinal nos lleva a un escenario que se llama endotoxemia metabólica, que es causa directa de la inflamación crónica de bajo grado. Esto es muy importante y también nos lo solemos encontrar en estos escenarios, ¿vale? No tiene un tratamiento diferente. Cuando trabajáis una disbiosis y estáis trabajando sobre bacterias, parásitos, cándida, también estamos bajando estas bacterias gram negativas, ¿vale? Y influye en ello no solo tomar un producto químico, sino el sedentarismo, por ejemplo, favorece la acumulación, el aumento de este tipo de microbiota y el ejercicio lo baja. O sea, quiero decir que tenemos que tener en cuenta que influye todo. Ayer leía, o antes de ayer, un estudio muy chulo de cómo se producen o sea, cuando estamos expuestos a radiaciones hay un aumento en la producción de histamina. Y yo conozco ya muchos casos que van muy bien, pero las mamás te dicen, pero es que sigue con lo de la histaminosis, tal. Es que, claro, olvidaros que esto es tan lineal como decir yo como mucho alimento.